esta tabicación auricular, ¿cómo les voy a explicar? Todavía no he hecho cardio en teoría, ¿verdad? No. En teoría, ¿dónde está? Nervioso. Terminado nervioso. El pasito del jueves sería... Tengo que tomarles osteomuscular y nervioso. ¿Central? Eso lo dejamos para el siguiente. Central, sí, central. No, no, central. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la práctica de hoy? Bueno, sobre la formación del corazón no vamos a dar muchos detalles, pero de dónde se origina. Ciertas células del mesodermo van a originar justamente el campo cardiogénico primario. Ya, este campo cardiogénico tiene una forma de herradura, ¿no? Se origina de células de la línea primitiva, de la parte cefálica de la línea primitiva. ¿Recuerdan cuando aparecía la línea primitiva? Nos daba polaridad en el embrión, es decir, nos decía por el abajo, por el arriba, ¿cierto? Entonces, en la porción cefálica, la porción que va para arriba de la línea primitiva, aparecen las células del mesodermo que van a migrar para formar el campo cardiogénico y dan este aspecto de herradura. Por eso, cuando hacemos el corte, vamos a ver el campo cardiogénico como si tuviéramos dos. Pero no es que tengamos dos, es la forma propia del campo cardiogénico. Y luego, cuando esto se empiece a plegar, cuando el embrión se empiece a plegar, se van a juntar, ¿sí? Formando solamente el campo cardiogénico. ¿Cómo se vería posteriormente? El campo cardiogénico originalmente está por encima del embrión, está por encima de lo que va a ser la boca, cerebro y demás. Y luego, cuando ya el repliegue, va a pasar a su posición en el tórax, ¿sí? Todo acá se va a empezar a replegar, a cambiar de posición. Ya, entonces, una vez que teníamos el campo cardiogénico como una herradura, ¿cierto? Luego se junta y forma un tubito, y ese tubo va a ser el tubo cardíaco. El tubo cardíaco es eso, es un tubo. ¿Ya? Y ese tubo cardíaco va a sufrir múltiples cambios, pero van a observar que tiene una porción arriba y una porción abajo. Voy a dividirlo en dos, como si fuera un tubo. La porción cefálica y la porción caudal. Cuando ocurran los diferentes giros del corazón, la porción cefálica va a ir para abajo y la porción caudal va a ir para arriba. Entonces, la porción cefálica, si va para abajo, ¿qué va a formar? ¿Aurículo o ventrículo? Ventrículos, exactamente. Y la porción de abajo, que luego va a ir para arriba, ¿qué va a formar? Aurículas. Entonces, la porción caudal del tubo cardíaco forma las aurículas y la salida de los grandes vasos, y la porción cefálica del tubo cardíaco forma los ventrículos. ¿Ya? Eso más o menos para que lo tengan. Entonces aquí está la porción cefálica, la porción caudal, y van a ver que va para abajo, forma el ventrículo, y luego esto sube para formar las aurículas y la salida de los grandes vasos, ¿no? Primero están abajo, luego están arriba. Entonces, ¿qué tenemos que ver en nuestro corte? Vamos a ver el corte 28, 29, 30, 31. 28, 29, 30, 31. Estos cortes, en su mayoría, las estructuras se parecen mucho, sobre todo las estructuras como médula espinal, todas las estructuras que no son propiamente cardíacas, son muy parecidas en las cuatro láminas. Las vamos a ver en la primera, si hay algo adicional se las muestro, pero en las demás nos vamos a enfocar en lo particular, ¿ya? En lo que diferencia la lámina. Un ratito voy a ver. Lámina 28. Es un corte a nivel torácico, en este caso el corte atravesado a este nivel, y estoy viendo desde arriba, ¿no? Entonces he sacado todo un pedacito de tórax y estoy viéndolo desde arriba. ¿Qué es lo primero que nos pide ver? El corte es algo así. Nos pide ver a la médula espinal. ¿La ven sin dificultad? Sí. Si esta es la médula, ¿dónde estamos? ¿Adelante o atrás? Atrás. Exactamente. La médula espinal, vamos a pintarla. Aquí a la médula espinal. Con su capa ependimaria, su capa marginal y su capa del margen. La médula espinal, ¿por qué va a estar rodeada? Por meninges.
Meninges. Sí, por las meninges, ya, pero por fuera. ¿Quién forma el conductum en que se encuentra la médula espinal? Las vértebras y los arcos neurales, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el cuerpo vertebral, que ya lo conocemos, que sería este de aquí, ¿no? El cuerpo vertebral. Y además voy a ver aquí, bueno, acá no se ve muy bien, pero se forman los arcos neurales, ¿sí? Las costillas, en este caso las costillas van a estar aquí, a los costados. Ahí van a estar las costillas. Músculos epiméricos y músculos hipoméricos. ¿Cuáles son los músculos epiméricos? Los que van, los que producen extensión o flexión. Extensión. Entonces los músculos que yo tenga por esta zona, todos los paquetes musculares que yo tenga por acá, van a ser los músculos Epiméricos. epiméricos. Y los músculos hipoméricos que van a generar flexión van a encontrarse por acá. ¿Sí? Atrás extensión, adelante flexión. Hipoméricos. Aorta descendente, esternón. El esternón, vamos a verlo de una vez. El esternón lo van a ver acá adelante como un cuadradito o una forma un poco más redondeada, medio cúbica. Este de acá sería el esternón. ¿Sí? Es medio cúbico, relativamente cúbico. El esternón, justamente aquí adelante. Vamos a ver a mayor aumento esta zona de acá. Vamos a poner a mayor aumento esta zona de acá. ¿Sí? Si la ponemos a mayor aumento tendríamos esto. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué es lo primero que nos pide a la aorta? ¿Identifican a la aorta aquí? Es claro, son dos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería la aorta? ¿Cómo lo podemos reconocer? Claramente, bueno, es la más gruesa y ven que esta pared, esta luz es mucho más redonda, ¿no? Además, la pared aquí es más oscura, más rosada. ¿Por qué? Porque todo es músculo. La aorta es una arteria muscular. Entonces, la capa media de la aorta es músculo, exactamente. Ya, entonces, esa es la aorta. ¿Y qué cosa está al costado de la aorta? La vena cava. No es la vena cava. Eso es el esófago. Este es el esófago. La cava es esta cosa de acá que no se ve bien, que es una vena llena de sangre que no tiene forma. Es esta de acá. La cava, ascendente. Entonces, tengo la vena cava, tengo la aorta y tengo el esófago. Bueno, vena cava inferior. Este esófago ya lo vimos. El nervio vago. Para ver al nervio vago, aquí está el esófago. ¿Lo reconocen? Sí. Aquí hay parte de la pared de la aorta. Al nervio vago lo voy a encontrar junto al esófago. Acá hay uno y aquí estaría el otro. Esos son el décimo par craneal o el vago neumogástrico. ¿Sí? Van a ver una bolita de nervio junto al esófago. Acá se puede ver, acá estaría el décimo par craneal, que es el vago. Y aquí estaría el otro décimo par craneal, que es el otro vago. Porque tenemos dos, derecho y izquierdo. Bronquios extrapulmonares, bronquios intrapulmonares. Bueno, después de la tráquea, ¿en qué se divide la tráquea? En bronquios, ¿verdad? Bronquios primarios, bronquio derecho, bronquio izquierdo, de ahí pasan a los bronquios lobares, segmentarios y demás. No sé, primero van a la escala superior, medio inferior, superior inferior, depende del pulmón, y luego van a ir a cada segmento pulmonar, hasta que se dividen en bronquios, hasta que luego va a bronquiolos, finalmente alvéolos, ¿no? Alvéolos respiratorios. Entonces, cuando ustedes ven el pulmón, aquí van a ver un poquito del bronquio por fuera del pulmón. Eso sería el bronquio extrapulmonar. Cuando el bronquio ya se ha metido en el pulmón, se convierte en el bronquio intrapulmonar, que sería esto de acá.
Todo esto de acá es el bronquio intrapulmonar. Incluso aquí ven justamente la dicotomía, ¿no? La ramificación en dicotomía. Ven que siempre se divide en dos. ¿Sí? Recuerda que los bronquios se dividen por dicotomía, ¿verdad? O sea, siempre de uno salen dos, de esos dos cada uno salen dos. Siempre es una división dicotómica. Bronquios intra, bronquios extra, pulmones, no creo que haya falta de definirlos, pero son este y este. Este de aquí, ¿qué pulmón sería? Izquierdo. Pulmón izquierdo, muy bien. ¿Con qué se han orientado? Con la aorta. Nunca se orienten por cuál ven a la derecha, cuál ven a su izquierda, porque el corte puede estar así o así. Siempre oriéntese por algún reparo anatómico. No, en este caso la aorta. Y ahorita cuando veamos el corazón vamos a confirmar cuál es derecho, cuál es izquierdo. Ya. Cavidad pleural. La cavidad pleural ya la conocemos. Aquí tenemos a la pleura. Ven esta línea de la pleura. Y el espacio donde está el pulmón es la cavidad pleural. Exactamente. Me perdí la lista. Membrana, cavidad pleural, membrana pleuropericárdica. ¿Recuerdan dónde estaba la membrana pleuropericárdica antes? En el corazón, entre el corazón y el pulmón, ¿verdad? Va a seguir en el mismo lugar. Aquí está el pulmón, aquí está el corazón, y esto que ven aquí es la membrana pleuropericárdica. En la membrana pleuropericárdica van a encontrar esta bolita de acá, una a cada lado. Esta bolita es un nervio. ¿Qué nervio podría ser? Un nervio frénico, exactamente. Igual acá, ¿no? Aquí está la membrana pleuropericárdica y justo aquí está la bolita del nervio frénico. ¿Sí? Ya. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. No se ve bien en este corte, lo voy a ver en el siguiente. O sea, no se ve bien en estas fotos, pero aquí tenemos, en el siguiente corte tenemos básicamente lo mismo. Como les dije, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí vamos a ver lo que nos falta. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Cuál sería el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho? Izquierdo, derecho. ¿Les ayuda la aorta? Sí. Si no vienen a la aorta, ¿cuál sería? O sea, el que es más grueso, exactamente. ¿Cuál es más grueso, el izquierdo o el derecho? El ventrículo izquierdo, ¿por qué? Porque trabaja con mayor presión. Entonces, este sería el... ¿Ven el grosor del ventrículo? Y ven el grosor de este ventrículo. Entonces, este es el derecho y ese es el izquierdo. Y ven, se correlaciona. ¿Dónde está la aorta? En el lado izquierdo. ¿Qué pulmón sería este? Izquierdo. En este pulmón vemos una cosa más. ¿Ven esto de acá al centro? Rodeado con un cartílago por acá. Es la tráquea. Y la tráquea va a originar al bronquio principal, ¿no? Que está antes de dividirse. En algunos cortes van a ver justo cuando la tráquea está más elongada, formando ambos bronquios, estarían en la región de la carina. ¿Ya? A ver, entonces, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Orejuelas auriculares. ¿Cuál sería la orejuela auricular? Es la orejita que tengo acá, ¿verdad? No sé por qué hizo esto. Esa sería la orejuela auricular. Esternón, bueno, acá sí se ve una bolita, una estructura que sería el esternón. Acá. Y arteria coronaria. La arteria coronaria sí la vamos a ver aquí. Aquí tenemos al corazón, ¿cierto? ¿Ven el corazón? ¿Ubican el corazón sin problema? Sí. ¿No? Ven que todo esto es el corazón, ¿cierto? ¿Pero qué parte del corazón es esto? ¿Aurículas o ventrículo o todo? Ventrículo. ¿Por dónde va la arteria coronaria? Entre la aurícula y el ventrículo. Justamente en el surco forma como que lo corona, ¿no? Se llama arteria coronaria. Entonces, allí justo encima del ventrículo van a ver a un vaso sanguíneo grande como este. No sé si lo observan. Esa es una arteria coronaria. No sé si hay otra.
Acá hay un poquito de arteria coronaria. ¿Sí? Justo en el bordecito. Allí van a encontrar la arteria coronaria. Allí encuentran a la arteria coronaria. ¿Ya? Arteria coronaria. Cuerdas tendinosas, músculos papilares, válvula mitral, válvula tricúspide. ¿La válvula mitral a qué pertenece? ¿Al ventrículo derecho o al izquierdo? Izquierda. Izquierdo. La válvula mitral tiene Dos. dos válvulas, ¿no? Es justamente una estructura, hay anillo y tiene acá sus dos válvulas. ¿Saben por qué se llama válvula mitral? Por la mitra papal, ¿no? Por el gorrito del papa. ¿Han visto el gorrito del papa? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿sí tiene forma? O sea, al revés, con un poco de imaginación. Se llama mitra porque el papa lo lleva en la cabeza. Por eso es la confusión de la válvula mitral. Puede ser confuso, o sea, ¿por qué el nombre? Porque tiene la forma del gorrito. Este es el gorrito del papa, ¿no? Tiene sus dos válvulas, una adelante, una atrás. Si lo voltea, se parece a la válvula mitral, ¿no? Porque tiene dos. Entonces, la válvula mitral debería estar en el lado izquierdo. Acá tienen una valva y aquí se ve justamente la otra valva. ¿Sí? Y al otro lado, en el lado derecho, ¿qué válvula voy a ver? Tricúspide, ¿verdad? Exactamente. Acá tengo la válvula. Bueno, no se ve completamente bonita como la otra, pero se ve la válvula tricúspide. Ahora, nos pide músculos papilares y cuerdas tendíneas. ¿Qué son las cuerdas tendíneas? Las que fijan a la válvula, ¿verdad? ¿Y dónde se implanta la cuerda tendínea? En el músculo papilar. ¿Dónde es el músculo papilar? En la pared del ventrículo. Entonces, vamos a ver. Estos que están viendo aquí protuberando son los músculos papilares. ¿Sí? Y el músculo papilar tiene que unirse a la valva a través de la cuerda tendínea. No se ve muy bien, pero ya imaginen que tal. La cuerda tendínea. Entonces, músculo papilar y cuerda tendínea. Eso con la lámina 29 que estamos viendo en la parte de la 30. Pero en la 30, ¿qué nos pide? Médula espinal. ¿La pueden ver sin problema? Sí. Cuerpo vertebral, arco neural, ¿sí? Costillas, acá se ven mejor incluso con el otro corte. Músculos epiméricos, músculos hipoméricos, ya saben dónde están. Aorta descendente, justo lo hemos señalado. Vena cava inferior estaría acá atrás y aquí está el esófago. Nervio vago, siempre junto al esófago. Vamos a ver si acá se ve mejor. Ya. No, pero se ve mejor la aorta, el esófago y atrás la vena cava, ¿verdad? Sí se ve sin mayor problema. Acá se ve un poquito del vago. Bronquios extra y bronquios intra. En este corte se ve un poquito mejor eso. ¿Sí? Acá se ve, ¿ven? Bronquio extra. Y acá adentro bronquio intra. Exactamente. Y acá se ve la tráquea. ¿Vean? ¿La tráquea qué forma tiene? Es como una C, ¿verdad? Y atrás, claro, es un cartílago en forma de C y atrás no tiene cartílago. ¿Ya? Y justamente, ¿delante de quién va la tráquea? Del esófago. No tiene cartílago atrás porque el esófago se contrae y se distiende. ¿Ya? Entonces, el esófago, la tráquea. ¿Qué otra característica además de su forma? Siempre está rodeado por un anillo de cartílago. Y aquí estamos viendo el anillo de cartílago. Recuerdan que la tráquea justamente es un anillo de cartílago en forma de C. Y atrás no tiene nada. Cava, vago, bronquio, arteria, vena, pulmonar, pulmones. Ahí eso es lo que tenemos que ver de nuevo aquí. La arteria y vena pulmonar.
en este corte seco. Observan esta estructura de acá y esta de acá. ¿Tiene cierto parecido con la aorta o no? Es una estructura redondeada, con una luz y con una pared muy gruesa. Entonces corresponde a una arteria. ¿Sí? Esta es la arteria pulmonar. ¿Qué arteria pulmonar sería esta? Izquierda. Perfecto, arteria pulmonar izquierda. ¿Y esta? Derecha. Y aquí ven este vaso sanguíneo grande de acá. ¿Eso qué sería? La vena pulmonar. ¿Qué vena pulmonar? Izquierda. Izquierda. ¿Ya? ¿Cómo se han orientado? Por la aorta, exactamente. Por la aorta se han orientado. Arterias, venas, pulmones ya hemos visto, cavidad pleural también, membrana pleuropericárdica también. Aquí tenemos la cavidad pleural. Nervio frénico, ya saben dónde está, ¿verdad? En la membrana pleuropericárdica. Igual nos pide ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, porción lisa de la aurícula y porción trabeculada de la aurícula. Ya, la aurícula, justo en su orejuela, no sé si observan aquí en la orejuela auricular bien bonita, que en la orejuela tiene trabeculitas a montón. No es lisa, tiene un montón de trabéculas. Entonces, esta es la porción trabeculada de la aurícula. En cambio, el resto de la aurícula van a ver la pared y observan la pared, ¿tiene trabéculas o es lisa? Igual acá, ¿tiene trabéculas o es lisa? Entonces, esa es la porción lisa de la aurícula. Y la orejuela es la porción trabeculada de la aurícula. En este caso, solo estoy viendo la orejuela izquierda acá. La orejuela derecha debería estar acá. Sí, en un corte más completo, pero en este corte más adelante. Esternón ya les puse adelante. Arteria coronaria ya la hemos visto en la anterior, pero a ver si la encontramos otra vez. Por acá hay un poquito de la coronaria. Acá se ve justo en este extremo. Este vasito bien lleno de sangre es la coronaria. No recuerden, siempre encima del ventrículo. Cuerdas tendinosas, músculos papilares, válvula mitral, válvula tricúspide, ya las vimos hace un ratito, ¿verdad? Justo las acabamos de ver. Entonces, muchos elementos se han repetido en ambos cortes. Incluso si no lo ven en uno, lo van a ver en otro, la cosa es que lo vean bien. En este corte, ¿qué hay de particular o de adicional? Las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Con eso denle una miradita. Bien. Ahora viene la lámina 30. Que aquí ya vemos... Vamos a hacer casi lo mismo allá. Acá ya vamos a ver la tabicación auricular. Entonces vamos a hablar de eso. Como todavía no han hecho teoría, les voy a dar una explicación más o menos resumida de lo que sería cómo es la tabicación auricular, cómo se divide el corazón. Ya, para que vean qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos ver. Entonces, van a imaginar lo que estoy dibujando, ¿ya? Aquí muchas cosas aparecen, desaparecen y luego cambian de nombre. Entonces, solo para que tengan una idea. ¿Imaginan dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? Corazón. El corazón. ¿Qué espacio sería este? Aurícula. Aurículas y acá. Ventrículos. Ventrículos. Cuando vean división de la aurícula del ventrículo, ¿qué es lo que van a ver? Primero, que el ventrículo se divide bien fácil. Se forma acá el centro de la almohadilla endocárdica, ¿ya? Y de la almohadilla endocárdica empieza a crecer músculo simplemente, hacia los extremos y hacia las paredes. Crecen de acá y se juntan y se dividen. Bueno, dejan espacio para las babas, ¿no? Pero crecen y se dividen. Igual, para dividir ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, de la pared a pared, simplemente crece el músculo de arriba y de abajo y se encuentran y se dividió la pared.
Entonces se dividiría en ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces simplemente crecen las masas o las placas musculares en ambas direcciones y se cierran. No hay, y se divide en arriba, abajo, izquierdo, derecho. ¿Sí? No hay mayor dificultad en eso. El problema viene en la aurícula. En la aurícula, ¿cómo ocurre la división? Lo primero que aparece es un primer. Vamos a cambiarlo. ¿Ya? Este va a ser el derecho. Porque estoy acostumbrado a dibujar hacia este lado. Solo por mi costumbre. ¿Ya? Ventrículo derecho, entonces este va a ser el lado derecho, este va a ser el lado izquierdo. Pero netamente por mi costumbre. Bueno, anatómicamente. Entonces, primero que aparece. Aparece un primer tabique. ¿Ya? ¿Qué sería el septum primum? El primer septo que aparece es el septum primum. Entonces empieza a crecer el septum primum. Y el agujero que deja el septum primum acá abajo entre el septum y la almohadilla, un huequito, cuando es un agujero se llama ostium. ¿Qué ostium sería? Ostium primum, exactamente. ¿Ya? Entonces, con el tiempo que va ocurriendo, el ostium primum va disminuyendo de tamaño. ¿Por qué? Porque el septum primum va creciendo, ¿verdad? El ostium primum cada vez es más chiquito. Hasta que finalmente, bueno, sigue creciendo, y finalmente queda un ostium primum bien chiquito que desaparece. Y el septum primum llegó al final. Entonces ya había dividido las dos, ¿cierto? Pero no queda allí. El septum primum empieza a sufrir apoptosis acá arriba. Y cuando sufre apoptosis, el agujero que se genera aquí, ¿cómo se va a llamar? Ostium secundum, exactamente. Teníamos abajo el ostium primum, que ya desapareció, ya no existe, ya no hay. Y el nuevo agujero que se quedó arriba por la apoptosis de acá abajo, de arriba, es del septum primum, ¿qué sería? Ostium secundum. Entonces, septum primum, ostium secundum. Pero ahora empieza a aparecer en el lado derecho un nuevo septo. ¿Qué septo sería este? Septum secundum, exactamente. Septum secundum. Que también intenta alcanzar la almohadilla, pero no la alcanza. Empieza a crecer. Entonces, septum secundum. ¿Y cómo se llamaría el agujero que está acá? Agujero oval, exactamente. Ese es el agujero oval. Entonces teníamos acá. El primer agujero que apareció era el ostium primum. El segundo agujero que apareció, ostium secundum. El tercer agujero que apareció, foramen oval, agujero oval, como quieran decirlo. ¿Ya? Y ahí tenemos el septum primum y el septum secundum. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces, ahora, lo que quedó del septum primum acá abajo, los rezagos del septum primum ya no se llaman septum primum, cambiaron de nombre. Ahora es la valva del agujero oval. Es lo mismo, pero cambió de nombre porque ahora tapa al agujero oval. Entonces tenemos a la valva del agujero oval y acá arriba tenemos al septum secundum, exactamente. Y acá abajo al agujero oval. Y aparece una más. Empieza a aparecer acá, acá en el lado derecho va a ingresar el seno venoso. Y el seno venoso en sus extremos forma un repliegue que se engresa y forma un septo. ¿Este septo cómo se llamaría? Septum spurium. Este es el septum spurium. Entonces son los septos que tenemos. Entonces, la válvula del agujero oval, ¿por quién está formada? Por el septum primum. No es lo que quedó del septum primum. El foramen oval, ¿por quién está delimitado? ¿Por quién lo forma? El septum secundum. ¿Pueden ver al ostium primum? No, ¿verdad? Porque ya desapareció, ya no existe. El ostium primum estaba aquí, pero ya se llenó y se cerró, que es lo que debió pasar. Y ahí debió quedar. Entonces,
Aquí todavía, ¿qué ocurre? Yo tengo comunicación de la sangre de un lado al otro. Comunicación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, todo se comunica. ¿Ya? ¿Eso es normal? O sea, en este momento sí. En la vida extrauterina es normal que se comunique. No. Entonces, al momento del nacimiento, ¿qué ocurre? ¿Qué? Por las presiones, exactamente. Con el primer llanto se genera presión negativa. Y cuando se genera esta presión negativa, estos dos se colapsan y se pegan. Se quedan bien juntitos. Y se forma la división de auriculoventricular. En el caso del ductus, ¿está relacionado con eso? Sí, la persistencia, no, el conducto arterioso es el que une la aorta con la pulmonar. Entonces, la permanencia del ductus arterioso la permanece justamente cuando no se cierra el ductus arterioso, el conducto arterioso. Esto es una comunicación interauricular, una silla, que también es patológico, si no se cierra. No sé, es otra causa, es otro tipo de patología. En el caso del síndrome de Down, escuché que nacían con malformaciones congénitas de lo que es. Puede haber CIA, o sea, comunicación interauricular, puede haber CIB, que es más grave, ¿no? Puede haber ductus arterioso, entonces sí tienen varias. Tiene problemas cardíacos varias veces, eso sí. No, entonces, justamente, si no se cierra, ¿qué va a ocurrir? Se van a mezclar la sangre venosa y arterial. Porque ahorita no hay problema porque el corazón, o sea, el pulmón todavía no trabaja. Entonces, el circuito pulmonar está básicamente, no cumple función. O sea, existe, pero no cumple función. O sea, como todavía el pulmón no oxigena la sangre, es que se comunican ambas aurículas y justamente la pulmonar con la aorta se comunican a través del conducto arterioso. Porque el pulmón todavía no trabaja, o sea, no sirve el pulmón, o sea, está madurando. Aún no oxigena, ¿no? Que es la función del pulmón. En cambio, cuando ya se nace, todo tiene que cerrarse. ¿Por qué? Porque ya se diferencia la sangre de la cavidad derecha de la sangre de las cavidades izquierdas. En la izquierda tengo sangre oxigenada, en la derecha tengo sangre no oxigenada. ¿Qué pasa si se juntan? Le bajo la oxigenación a la sangre. O sea, si yo junto, ¿cuánto oxígeno tengo al lado izquierdo en la sangre arterial? 98 más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuánto oxígeno tengo en la sangre venosa? 60-70%. Entonces, si yo las mezclo, ¿qué va a pasar? La concentración de oxígeno va a estar como el 80%. Entonces, 80% no es suficiente para respirar adecuadamente. Entonces, a los tejidos, estamos 90 y tantos. ¿Ya? La saturación de oxígeno. Justamente en la época del COVID medían la saturación de oxígeno y siempre, entonces, cuando baja de 80 y tantos hay que intubar, ¿no? Porque no es suficiente. Y ese es el problema con los niños que nacen con una comunicación interauricular. No sé, cuando no se ha cerrado el agujero oval, cuando ha persistido el ductus arterioso, se comunican la sangre arterial y la venosa, se mezclan y baja la saturación. Entonces la saturación, el oxígeno no es suficiente en la sangre para oxigenar los tejidos. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces esa es la forma en la que se divide la aurícula. ¿Ya? Entonces aparece primero el septum primum, nos deja abajo el agujero oval, se termina de formar el septum primum, se cierra septum primum, ostium primum. Se cierra el septum primum y se cierra el ostium primum, pero arriba empieza a morirse el septum primum, a hacer apoptosis, y me genera el ostium secundum. Al costado hacia la derecha aparece el septum secundum y me deja un espacio que es el agujero oval o foramen oval. Y entonces el septum primum, o lo que quedó, pasa a llamarse válvula del agujero oval. O válvula del agujero oval. Y aquí al lado derecho, en los pliegues en los repliegues del seno venoso, se porta el septum espurio. ¿Ya? ¿Todo bien allí? Doctor, ¿y cuál es la almohadilla? La almohadilla endocárdica es esta. ¿Ya? Justo donde se van, de donde llegan y salen los septos. Entonces, Doctor, la almohadilla en los ramificaciones de origen nacional. pero luego también te va a dar funciones de contractibilidad en el futuro. Unas semanas después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Si van a ver, les pide por allí el septum, el ostium primum, claramente no lo van a ver. Ya les dije por qué. ¿Ya?
En la lámina 30 nos pide todo lo que ya hemos visto. Acá se ven bien los vagos. Miren, este es un nervio vago. Este es el otro nervio vago. Acá juntos. Aquí. A ver, entonces. Miren, justo aquí, en este punto, se ve la división de la tráquea. ¿Qué me está formando? El bronquio. Izquierdo o derecho. Derecho. Izquierdo. Derecho. La aorta, la pared del ventrículo. Entonces, ¿qué bronquio es este? Izquierdo, ¿no? Sí, ¿problema? ¿Sí? Entonces, justo en la zona de división, donde la tráquea se va a convertir en el bronquio izquierdo. ¿Sí? Se está convirtiendo en el bronquio izquierdo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver qué encontramos en línea recta. Esto que ven aquí sería, está plegadito, pero ¿qué sería esto de aquí? Si viene de arriba. Septum secundum, exactamente. Si viene de arriba, si es un septo, un tabique que viene desde arriba, ¿quién sería? Septum secundum. ¿Y esto de aquí qué sería? Ajá. La válvula del agujero oval. ¿De dónde venía la válvula del agujero oval? ¿De dónde se originaba? Del septum primo, ¿verdad? Que se había apoptosado. Entonces, si ese es el septum, obviamente que no están perfectos porque al momento del corte se han plegado. Ya no esperen ver los perfectos porque no va a pasar. Si ese es, entonces, ¿qué agujero sería? ¿Qué sería ese espacio que estoy viendo? El agujero oval. Exactamente. Debajo el septum secundum y delante el septum primum. Agujero oval. Y este agujero que tengo aquí, ostium secundum. Exactamente. ¿Ya? Esto que están viendo aquí es un repliegue auricular. Por ahí les dice repliegue auricular, eso es un repliegue auricular. Entonces vamos al lado derecho y vamos a ver que en el lado derecho tiene que entrar el seno venoso. No se ve con mucha claridad en este corte. La próxima semana vamos a ver un corte donde se ve bien bonito cómo entra el seno venoso. Pero llegamos a ver justamente la esquina o el plieguecito. Entonces esto que están viendo acá sería parte del septum. ¿Qué septum? Espurio. Septum espurio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si en otro corte se ve diferente, se ve mejor. Acá miren, acá se ve lo que sería el septum primum. Y acá arriba se ve el septum secundum, ¿verdad? Y el agujero debajo del septum secundum, si yo pongo el puntero aquí, ¿qué sería? Agujero oval. Pongo el puntero aquí. Ajá. Válvula del agujero oval. Si lo pongo aquí, en la válvula, en el tejido, válvula del agujero oval. Si lo pongo aquí, ostium secundum. Si lo pongo aquí, Espurio. septum espurio. Exactamente. Si lo pongo aquí, repliegue auricular. Exactamente. ¿Ya? Entonces, si lo pongo aquí, válvula del agujero oval. Agujero oval. Septum espurio. no, tengo un espacio. Ostium Ostium secundum. secundum.
De acá, Septum es septum público. es público. ¿Ya? Almohadilla endocárdica es esta cosita de acá. Ven aquí el tabique interventricular. Aquí arriba esto es almohadilla endocárdica. ¿Ya? Donde van a llegar los septos. Almohadilla endocárdica. Septum primum, sí lo vamos a ver, pero como podemos llamarle septum primum o válvula del agujero oval. Ostium primum lo vamos a ver. No, ¿por qué? Porque debería, si ya tengo la válvula del agujero oval, no estoy viendo al septum primum porque ya lo cerré. Me quedaría el secundum. Ostium secundum es esto de acá. Septum secundum, esto de acá. Agujero oval, esto de acá. Septum spurum, aquí el replieguecito de acá. Y repliegue de la aurícula izquierda, esto de acá. Eso es lo que tienen que ver en la lámina 30. Y en la 31 es exactamente lo mismo. Acá nos dice justamente cartílago de la carina. Justamente, ¿dónde es la carina? La tráquea. La tráquea, es donde se bifurca. Entonces, ven, aquí estamos viendo cómo la tráquea se está abriendo al pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí la carina. Ven, aquí estamos viendo justamente la tráquea que está justo formando, porque los hemos visto aquí como tráquea y como bronquio, ¿verdad? Y entonces, ven que estamos viendo justamente cómo lo forma. Entonces, ahí estamos en la carina. Todo lo demás lo hemos visto, tabique interventricular, y el tabique interventricular es justamente esto de acá, ¿no? La porción muscular entre ambos ventrículos. Y lo demás, todo lo demás ya lo hemos visto. Así que eso es lo que tenemos que ver hoy día. ¿Todo bien con los septos? ¿Sí? ¿En el examen va a venir un septo? Sí, es altamente probable, altamente probable que venga un septo en el examen. Entonces, si recuerdan que la primera fase, les dije que la primera fase era la más fácil porque tiene menos estructuras. ¿Era verdad? ¿Era mentira? Vengan, porfa.